Dios nos bendiga, hermanos. Bienvenidos a otra exposición de la palabra de Dios. Agradecemos a nuestro Dios porque nos permite poder usar este medio para poder llevar la verdad presente a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que toda la familia en la fe que es parte de este canal, mandamos un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que en esta ocasión vamos a invocar la presencia de nuestro Dios porque queremos hacer una reflexión sobre Daniel y Apocalipsis. Vamos a reflexionar. Así que vamos a invocar la presencia de nuestro Dios, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Oremos. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos porque nos permites poder predicar tu palabra una vez más. Danos discernimiento, danos sabiduría para poder interpretarla. Danos ese poder de lo alto que es tu Espíritu Santo para que nos guíe a la verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, como todos saben, en las noticias y todo medio de comunicación, el principal enfoque es poner la mirada en la guerra entre Rusia y Ucrania que hay en este momento. Una guerra candente. En vista de eso, hermanos, lo interesante es de que en estos días salió una noticia en la página oficial del Vaticano y en el canal oficial del Vaticano de Roma, donde decía de que el Vaticano, a través del Papa Francisco, quiere mediar para que estas dos naciones hagan las paces. Y el Papa Francisco ya empezó a mantener reuniones con ambos presidentes, porque el Papa Francisco lo que busca es establecer la paz. Muchos comentarios de católicos sostenían de que si hubiese estado vivo el Papa Juan Pablo II, ya hubiese establecido la paz entre estas naciones, porque el Papa Juan Pablo II tenía más tácticas, más labia para poder establecer paz en las naciones. Pero ¿por qué quise traer este tema? Es interesante, hermanos, que como todos sabemos de que el Papa Francisco tiene un gran interés político y religioso por echar a rodar el plan de reducción del cambio climático, el COP26. Es interesante que esta inclinación el Papa Francisco la tiene muy, podemos decir así, que está muy obsesionado el Papa Francisco, pero todos sabemos de que el Papa Francisco busca otra cosa. Los que estudiamos la profecía sabemos de que el Papa Francisco lo que busca es exaltar el día domingo, el domingo verde, el día de la familia. Esto lo dice él mismo en sus encíclicas Laudato Si y Fratelli Tutti. Y esta guerra entre Ucrania y Rusia, el Papa Francisco la va a usar, recuerden esto, la va a usar como un peldaño para promover la reducción del cambio climático, el domingo de la familia, porque lo que busca el Papa Francisco es exaltar el domingo. Esto lo dice él en sus dos encíclicas, la Laudato Si y Fratelli Tutti. Y el Papa Francisco va a buscar cualquier forma, cualquier peldaño, cualquier eslabón que impulse este movimiento. Y ya como se dio esta guerra entre Rusia y Ucrania, aquí dijo el Papa Francisco, este es otro peldaño para poder escalar a lo que quiero llegar. O sea que el Papa Francisco, como todos sabemos, es un jesuita. Y los jesuitas lo que buscan es dominar el mundo. Y no hay lugar a duda, hermanos, que leyendo las dos encíclicas del Papa Francisco, la Laudato Si y la Fratelli Tutti, esto es lo que quiere el Papa Francisco. Impulsar un movimiento ecuménico en pro al domingo y están usando como excusa la reducción del cambio climático. Hoy se va a usar esta guerra para sofocar y al mismo tiempo para volver a hacer la paz. Como recuerden, hermanos, que los jesuitas se andan metidos en todo. Cuando vi la noticia, hermanos, de esto que el Papa Francisco ya empezó a establecer reuniones para que se haga la paz entre Rusia y Ucrania, me recordé de una cita que está en el Conflicto de los Siglos, página 558. Todo esto apunta que al papado se le está sanando la herida. Hermano,
Vivimos en el tiempo de la herida que se le está sanando. Vivimos en el tiempo de la cicatrización de la herida. En ese tiempo, y todo movimiento que haga el Papa Francisco, todo el movimiento que haga el Vaticano, es un eslabón y otra forma de acelerar la cicatrización de esa herida, porque vivimos en ese periodo de la profecía. Estamos viviendo en la profecía de la fase no es, porque la bestia no es, porque estamos en el periodo de la herida de muerte. ¿Cuándo se le dio la herida de muerte al papado? Fue en el año de 1798, cuando la Revolución Francesa mató al Papa Pío VI. Esto sirvió para que cesaran las persecuciones medievales y así los peregrinos buscaran América, tierra de libertad, en el famoso barco llamado Mayflower. Pero es interesante que esto debemos de tenerlo en claro, que vivimos en el periodo de la herida que está cicatrizando, en el periodo de no es. Eso lo dice Apocalipsis 17. Pero es interesante que me recordé de esta cita, que el papado es como un camaleón, oculta su veneno. Nosotros vemos de que el Papa anda haciendo cosas para ayudar a la gente, para establecer la paz, para hacer buenos proyectos en pro al cambio climático, en pro a la familia, en pro para apoyar a la sociedad, y va a usar de cualquier forma se va a agarrar para impulsar el movimiento, porque el papado es como un camaleón. Noten esta cita como dice, Conflicto de los Siglos, página 558, párrafo 2, dice: el papado es precisamente lo que la profecía declaró, que sería la apostasía de los postreros días. Y se cita 2 Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4. Forma parte de su política asumir el carácter que se le permita realizar mejor sus fines, lo oculta. Pero bajo la apariencia variable del camaleón oculta el mismo veneno de la serpiente. Tremenda cita, es como un camaleón. Dice el Papa, vamos a establecer la paz entre Ucrania y Rusia, pero todos sabemos de que eso es solamente un peldaño para ocultar su veneno, porque lo que busca el Papa Francisco es que se le sane la herida al papado. Todo movimiento en pro al ecumenismo, en pro a exaltar leyes de Roma, en este caso el Domingo Verde, que es el día que le llama así para hacer descansar la tierra en un día de la semana, el Domingo Verde, todo es para establecer el ecumenismo, este movimiento, el nuevo orden mundial. O sea, el Papa no es bobo, sabe lo que planea, es inteligente, es un jesuita. Ahora, según Apocalipsis 13, analicemos lo que dice la Biblia, hermano. La Biblia claramente presenta que estamos viviendo en el periodo de la cicatrización de la herida de muerte. Aún todavía la herida no se ha cicatrizado por completo. Cuando se le sane por completo, significa que va a volver a perseguir este sistema. Por lo tanto, toda acción, todo movimiento que el Vaticano haga en este mundo es con el objetivo de que se cicatrice esa herida por completo. ¿Por qué digo por completo? Porque vamos a ver en esta profecía, quien va a ayudar a que se le sane la herida de muerte al papado por completo va a ser los Estados Unidos de Norteamérica, cuando exalten las leyes dominicales y honren el domingo en honor a Roma. Ahí va a ser cuando la herida de muerte se habrá sanado por completo. Noten lo que dice Apocalipsis 13, versículos 3 y 4. Vi una en su cabeza como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Noten, o sea que vivimos en el periodo de la cicatrización, pero su herida mortal va a ser sanada. O sea que quiero que captemos este punto y que los coloquemos exactamente en la profecía, en el tiempo de la profecía. Vivimos en el tiempo de la cicatrización, pero según la profecía, esa herida le va a sanar a la bestia. Y cuando le sane, va a recobrar todo el poder universal del planeta Tierra. Porque noten cómo dice, esto es cuando se le sana la herida de muerte. Y le adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia.
y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Esta es una evidencia que este sistema va a recobrar todo el poder político y religioso. Eso significa sanarse la herida. ¿Y quién le va a ayudar? La segunda bestia, que representa a los Estados Unidos de Norteamérica, una nación con cuernos semejantes a los de un cordero, una nación que tiene características cristianas, pero al final va a hablar como dragón a través de sus decretos y leyes para honrar a Roma y al mismo tiempo pisotear los mandamientos de Dios. Ahora, la profecía nos dice de que este sistema va a recobrar todo el poder universal del planeta, tanto poder político, tanto poder religioso, tanto poder económico, todo lo controlará este sistema, porque todo el mundo dirá, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Noten lo que dice Daniel 11:45. Hablando de este sistema, pero aquí le llama el rey del norte. El rey del norte, en los versículos 40 al 45 de Daniel capítulo 11, es el papado. Y el rey del sur es el ateísmo militante. En este caso es la Revolución Francesa, donde por decreto legislativo se oficializó la negación de Dios. De allí es donde proviene el ateísmo militante oficialmente según la constitución política, aunque ateos siempre han habido, sistemas ateos siempre han habido, pero lo hablamos desde la perspectiva oficializada según la constitución política de Francia, negar la existencia de Dios. En Daniel 11, 40 al 45 encontramos una lucha entre el rey del norte, el papado, y el rey del sur, la Revolución Francesa. Estos versículos deben de leerse desde la perspectiva de 1798, hasta que se le sane la herida del papado. Noten cómo dice el versículo 45. Quiero que leamos el versículo 45 de Daniel 11. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares. Los mares en profecía significan las muchedumbres. O sea que este sistema va a controlar todo el planeta Tierra. Los mares, las muchedumbres. En Apocalipsis 17:15 se le llaman las aguas donde la ramera se asienta. Pero aquí es el mismo poder, pero ahora se le llama el rey del norte. Plantará sus tiendas de los palacios sobre los mares y en el monte glorioso, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. ¿Por qué no tendrá nadie quien le ayude? Porque este sistema habrá recobrado todo el poder perdido. Todo el planeta le ayudará. No tendrá quien le ayude. ¿En qué sentido? Porque todo el poder lo tendrá en sus manos. Un poder que le va a sanar la herida por completo. Un poder que va a volver a perseguir. Un poder que va a controlar el sistema político, religioso y monetario del mundo. Eso significa, plantará sus tiendas sobre los mares y no tendrá quien le ayude. O sea, exactamente la profecía nos dice que este sistema lo que busca es recobrar su poder. Este sistema lo que busca es dominar el mundo y se va a hacer uso de cualquier cosa que esté a su alcance. Por eso es que me impactó cuando vi la noticia en el canal oficial del Vaticano. El Papa servirá como mediador entre Rusia y Ucrania. Inmediatamente me acordé, esto algo planea el Papa. Lo que busca es usar esto como peldaño para impulsar su movimiento ecuménico. Ahora, noten lo que dice Apocalipsis 12:6. Es interesante, hermanos, que según la profecía, el papado persiguió a la iglesia durante la Edad Media. Todos aquellos que no se sometían a sus leyes, sus dogmas y sus decretos eran perseguidos, llevados a la hoguera, eran decapitados o se les aplicaba cualquier método de tortura. Y esto va a pasar al final de la historia, porque esto significa que se le va a sanar la herida cuando vuelva a perseguir. Noten cómo dice Apocalipsis 12:6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado para Dios, para que allí sea sustentada por 1260 días. Este es el periodo de persecución de la Edad Media, donde la iglesia huyó a los desiertos, los cristianos huyeron a los desiertos, los valdenses, los albigenses, los hugonotes, los cuáqueros, huyendo a los montes, huyendo de las persecuciones del papado durante la Edad Media. En la iglesia fue sustentada por 1260 días. Es interesante que bajo este periodo de persecución, la Biblia dice que el diablo persiguió a la mujer.
Los versículos 13 y 17 de Apocalipsis 12, noten lo que dice. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, la iglesia, que había dado a luz a su hijo varón. O sea que el diablo, como no pudo matar a Cristo, se lanzó contra la iglesia. Y sigue diciendo, y se le dieron a la mujer 2 alas de águila, para que volase delante de la serpiente al desierto. Esta es la persecución de los cristianos y cómo los cristianos salieron a huir a las cuevas, a las montañas, huyendo de las persecuciones papales, de la Inquisición romana. Y sigue diciendo, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y mitad de un tiempo. Esto es lo mismo que los 1260 días que encontramos en el versículo 6. Dice que la mujer fue sustentada por un tiempo, tiempos y mitad de un tiempo. Es lo mismo que 3 años y medio o 42 meses. Ya lo vamos a ver en Apocalipsis 13. Y dice, y la serpiente arrojó de la boca o de su boca tras la mujer agua como un río. El agua aquí representa la Inquisición. Cómo el papado persiguió a la mujer a través de la Inquisición, las aguas, para que fuese arrebatada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer. Esto es como la iglesia buscó ayuda en América, Tierra de Libertad. La tierra aquí representa a los Estados Unidos de Norteamérica, donde refugió a los peregrinos. La misma tierra que ayudó a la mujer es la misma tierra donde se levantó la bestia con 2 cuernos semejantes a los de un cordero y que al final va a hablar como dragón. Esta nación que acogió a los peregrinos que venían huyendo de las persecuciones medievales, esta nación que tiene apariencias como cristianas, al final de la historia va a hablar como dragón porque se va a volcar e va a ir en contra de sus mismos principios plasmados constitucionalmente legales en su constitución. La libertad civil y religiosa va a desaparecer en esta nación y esta nación va a empezar a hablar como dragón para honrar a Roma. Aquí dice, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira. Noten, esta es la última fase perseguidora que va a desatar este sistema cuando se le sane la herida de muerte. Noten que Juan primero presenta la persecución de la iglesia durante la Edad Media en estos versículos y ahora presenta la otra persecución cuando este sistema se le vuelva a sanar la herida de muerte. ¿Notaron cómo la profecía armoniza? Perfectamente. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Cuando se le sana la herida al papado, va a volver a perseguir al remanente que guarda los mandamientos, como lo hizo el diablo a través del río durante los 1260 días, durante la Edad Media. Es interesante lo que dice el Conflicto de los Siglos, página 52, párrafo 1, dice: en el siglo VI, el papado concluyó por afirmarse. El asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la iglesia. El paganismo había dejado el lugar al papado. El dragón dio a la bestia su poder y su trono y grande autoridad. Se cita Apocalipsis 13:2. Entonces empezaron a correr los 1260 años de opresión papal predicha en las profecías de Daniel y Apocalipsis. Se cita Daniel 7:25 y Apocalipsis 13, versículos 5 al 7. Noten que los 1260 días, que es lo mismo 42 meses, es la opresión papal de 1260 días o años en profecía. Noten esta otra cita. Conflicto de los siglos, página 434, párrafo 4. ¿Cuándo es que terminaron los 1260 días? ¿Cuándo es que se le suministró la herida de muerte a este sistema? Porque tuvo que ser después de que culminaran los 1260 días o 42 meses. Dice esta cita: los 42 meses son lo mismo que un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. O 1260 días en Daniel 7. El tiempo durante el cual el poder papal debía oprimir al pueblo de Dios, este periodo, como fue indicado
en los capítulos anteriores, empezó con la supremacía del papado en el año 538 después de Cristo y terminó en el año de 1798. Entonces el Papa fue hecho prisionero por el ejército francés. El poder papal recibió un golpe mortal y quedó cumplida la predicción: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Tremendo, hermanos. Ahora, querramos o no, prediquemos o no, la profecía se va a cumplir al pie de la letra. El problema es que si no predicamos, no estamos advirtiéndole al mundo y tampoco estamos predicando la verdad presente, que es para este tiempo. Estos mensajes son para este tiempo. La profecía se va a cumplir al pie de la letra. Así como este sistema persiguió durante la Edad Media, va a volver a perseguir cuando se le sane la herida de muerte. Pero ahora, ¿quién le va a ayudar? Los Estados Unidos de Norteamérica, la segunda bestia con cuernos semejantes a los de un cordero. Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 567, párrafo 2, dice: la palabra de Dios ha dado advertencias con respecto a tan inminente peligro. ¿A dónde lo dice la Biblia? Apocalipsis 13. La herida de muerte fue sanada. Y sigue diciendo: descuide estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma. Hoy los protestantes, en lugar de predicar en contra de Roma, están predicando una falsa profecía, diciendo que el anticristo se va a levantar en Israel con un rapto secreto. Están señalando donde no es, porque los protestantes están dormidos. Y de alguna manera el papado los tiene en la mano, porque el papado no se preocupa por ellos, porque ellos están señalando donde no es. El papado a quienes tienen la mira es a los adventistas del séptimo día. Y eso lo dice Malaquías Martín en su libro La llave de esta sangre, que los adventistas son los que le están estorbando al papado para establecer el nuevo orden mundial. Y sigue diciendo: descuiden estos avisos el mundo protestante y sabrán cuáles son los verdaderos propósitos de Roma, pero ya será tarde para salir de la trampa. Roma está aumentando sigilosamente su poder. Lo que le estoy diciendo, que el Papa Francisco ahora va a usar como peldaño, ¿saben qué es un peldaño? Una grada, para impulsar su movimiento ecuménico. Sigilosamente actúa. Y dice lo siguiente: sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias y en los corazones de los hombres. Ya está levantando sus soberbios e imponentes edificios, en cuyos secretos recintos reanudará sus antiguas persecuciones. Noten, hermanos, va a volver a haber otra persecución, pero ya no se van a llamar valdenses ni albigenses, se van a llamar como adventistas del séptimo día. Y sigue diciendo: está acumulando ocultamente sus fuerzas. Noten, todo sigilosamente, ocultamente, a puntillas, sigilosamente. Está acumulando ocultamente sus fuerzas sin despertar sospechas, para alcanzar sus propios fines y para dar el golpe a su debido tiempo. Todo lo que Roma desea es asegurarse una ventaja. Aquí hay una, dijo el Papa Francisco, aquí hay una ventaja. Meteré las manos, voy a mediar entre Rusia y Ucrania, porque esto para mí es una ventaja para echar a rodar mi proyecto. ¿Cuál proyecto? La santidad del domingo, la exaltación del domingo en honor a la reducción del cambio climático. Y sigue diciendo: todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja, y esta ya se le ha sido concedida. Pronto veremos, pronto, hermanos, pronto se cumplirá la profecía de Apocalipsis 13. Pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo. Cualquiera que crea u obedezca a la palabra de Dios incurrirá en oprobio y persecución. Tremendo, hermanos. Esto significa que Cristo viene por segunda vez. Hermanos, oremos, estudiemos las profecías, consagremos nuestras vidas y prediquemos estos mensajes antes de que sea demasiado tarde, porque esto también es evangelio, desenmascarar estos sistemas y seguir el evento profético. Hermanos, Cristo viene con poder y gloria, sin dudarlo. Por eso es que nosotros debemos estar preparados y advirtiéndole al mundo de los engaños satánicos y que este sistema se propone engañar al mundo con un falso sistema del nuevo orden mundial, porque lo que busca este sistema es exaltar mandamientos y tradiciones de hombres para perseguir después a aquellos que se opongan a este sistema. Siempre a
sucedido así. Cristo, por oponerse a la coalición impía entre los judíos apóstatas y Roma, Cristo fue muerto. Esto pasó con la iglesia durante la Edad Media, porque la iglesia no apoyaba las doctrinas y los dogmas de este sistema. El papado persiguió a la iglesia durante 1260 días. Dígame usted, ¿acaso la historia no se va a cumplir? La historia se repetirá y será lo mismo. ¿Qué es lo que nos resta a nosotros como conocedores de las profecías? Es de que prediquemos estos mensajes y que consagremos nuestras vidas antes que sea demasiado tarde. Hermanos y amigos, esperando que este estudio haya sido de una bendición y podamos crecer en conocimiento a través de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Dios nos bendiga. Vamos a orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por tu palabra, gracias por estas profecías, gracias porque las profecías son una guía segura en un mundo de tinieblas y engaño. Hemos descubierto lo que se propone Satanás y se propone sanar la herida de este sistema, para que este sistema exalte mandamientos de hombres, para que este sistema persiga nuevamente a los fieles que obedecen tus mandamientos. Gracias, Señor, por este mensaje. Bendice nuestras vidas, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Como siempre les digo, suscríbanse al canal y compartan este material para que podamos estar subiendo material sólido en este canal para la honra y gloria del nombre de nuestro Dios. Dios nos bendiga.